Estás a punto de ver algo que se repetirá en tu calle, en tu barrio, quizá incluso en tu familia. Personas comunes perdiendo su propia casa, no por irresponsabilidad, no por decisiones equivocadas, sino porque creyeron en una mentira que ha sido empujada como verdad absoluta durante los últimos 4 años. Mientras te hablo ahora, existe una bomba silenciosa armada dentro del mercado inmobiliario estadounidense. Lleva 12 billones de dólares y la mecha ya está ardiendo. Antes de continuar, si quieres entender estos patrones con profundidad histórica y financiera, suscríbete al canal Historia de las Finanzas, porque lo que estás a punto de escuchar no se enseña en los titulares. Existe un número que debería helarte la sangre: 67%. Ese es el porcentaje del patrimonio neto promedio del estadounidense que está atrapado dentro de su propia casa. Un solo activo, todos los huevos en la misma canasta. Y esa canasta está colgando al borde de un precipicio. Cuando caiga, no habrá aviso ni tiempo para reaccionar, solo impacto. En los próximos 20 minutos voy a mostrarte algo que no verás en los noticieros. No porque sea secreto, sino porque es demasiado obvio para ser discutido en voz alta. El patrón ya apareció 3 veces en el último siglo. Y ahora, cuadro por cuadro, se está formando otra vez. El Tesoro absorbió entre 2 y 3 billones de dólares en títulos respaldados por hipotecas en apenas 6 meses. Bancos gigantes comenzaron a deshacerse silenciosamente de carteras enteras de inmuebles. Esto no es coincidencia, es coreografía. Estos movimientos no son aleatorios, son salidas planificadas. El llamado dinero inteligente ya se fue y dejó al público común sosteniendo el peso. Cuando termine, verás exactamente cómo funciona esta máquina. Reconocerás en qué etapa estamos ahora y entenderás por qué decenas de millones de personas están a punto de descubrir que aquello que creían su mayor triunfo es, en realidad, su mayor vulnerabilidad. Todo comienza con una trampa antigua, repetida en cada colapso financiero relevante de la historia. Yo a esto lo llamo la escalera del apalancamiento. Siempre aparece en la misma secuencia. La primera etapa es la fundación. Es cuando todo el mundo se siente rico. Los precios suben mes tras mes. El crédito fluye con facilidad. Los refinanciamientos se convierten en dinero para consumo. Las aprobaciones ocurren sin criterio. Nadie cuestiona nada, porque en la superficie todos parecen estar ganando. Durante esta etapa inicial, todo parece saludable, pero no lo es. No es crecimiento real, es apalancamiento disfrazado de prosperidad. Entre los años 2021 y 2022, la deuda hipotecaria en Estados Unidos explotó en más de 20 billones de dólares. Eso no fue creación de riqueza. Fue dinero prestado alimentando un optimismo artificial. Y todo optimismo prestado tiene fecha de vencimiento, porque tarde o temprano alguien va a querer el dinero de vuelta. Ahí entramos en la segunda etapa de la escalera, la trampa, y es aquí donde la mayoría de las personas se pierde. Para el público general, la fiesta continúa. Los precios aún suben, los titulares siguen tranquilizando, pero entre bastidores algo cambia. Quien sabe leer las señales empieza a caminar hacia las salidas. Basta mirar los informes públicos. Ejecutivos de las mayores instituciones financieras comenzaron a vender grandes volúmenes de sus propias acciones. No para diversificar, no para jubilarse. Venta pura. Están viendo los mismos números que tú podrías ver. La diferencia es que ellos saben exactamente lo que esos números significan. Las tasas de interés suben, pero los precios de los inmuebles no corrigen. Esa diferencia crea una tensión invisible, como unas tijeras abriéndose lentamente.
Las hojas se separan mientras el cuello queda justo en el medio. Parece estable hasta el segundo exacto en que deja de serlo. Y cuando se cierran, no hay negociación ni apelación emocional que impida el corte. Entonces llegamos a la tercera etapa. El gatillo nunca viene de donde todo el mundo está mirando. En 2008 fueron las hipotecas subprime, tratadas como demasiado pequeñas para causar un colapso sistémico. En 1929 fue la deuda de margen, considerada irrelevante para la economía real. El gatillo siempre parece pequeño, aislado, controlable, hasta que deja de serlo. La cuarta etapa es la cascada. Es cuando el tiempo se comprime. Lo que llevó una década a construirse se deshace en semanas. La liquidez desaparece. Las llamadas de margen fuerzan ventas. El valor real de los activos deja de ser lo que aparece en la pantalla y pasa a ser aquello que alguien está dispuesto a pagar en medio del pánico. Y ese valor siempre es mucho menor de lo que la gente imagina cuando todavía está tranquila. Esto no es teoría. Esta secuencia ya ocurrió 3 veces en la historia moderna, siempre con el mismo guión psicológico. En todas ellas, millones de personas repetían la misma frase fatal: «Eso no puede pasarme a mí». Todo el mundo recuerda el colapso bursátil de 1929, las fotos de banqueros desesperados y las filas por pan. Pero casi nadie aprende dónde comenzó todo realmente. La crisis no nació en Wall Street. Comenzó en el mercado inmobiliario de Florida, 3 años antes del colapso oficial, a comienzos de 1926. Miami vivía un delirio colectivo. Personas compraban terrenos inundados sin haber pisado jamás en ellos. Desarrolladoras vendían lotes frente al mar mediante anuncios de periódico a compradores en Nueva York y Chicago que nunca visitaron la región. El plan era simple y seductor: dar una entrada pequeña, revender el terreno antes de la siguiente cuota y salir con ganancia. Todo el mundo ganaba. Todo el mundo se creía un genio. En septiembre de 1926, un huracán de categoría 4 golpeó Miami. Por primera vez, mucha gente se vio obligada a mirar de verdad lo que había comprado y descubrió algo incómodo. Gran parte de esos terrenos estaba permanentemente bajo el agua. No por el huracán, siempre lo estuvo. Era pantano. De la noche a la mañana, cerca de $1.000 millones en valor inmobiliario se evaporaron. En valores actuales, eso equivale a aproximadamente $18.000 millones desapareciendo en el aire. Lo más grave es que nadie conectó los puntos. El discurso dominante decía que aquello era solo un problema regional típico de Florida. La economía nacional estaría a salvo. Pero no lo estaba. Esos negocios inmobiliarios habían sido financiados por bancos repartidos por todo el país. Cuando los terrenos perdieron valor, esos bancos comenzaron a quebrar silenciosamente. En 1929, más de 600 bancos ya habían colapsado incluso antes del famoso Martes Negro. El colapso de la bolsa no fue la causa de la Gran Depresión. Fue el síntoma final. La deuda inmobiliaria ya se había infiltrado en el sistema financiero como veneno en el torrente sanguíneo. Cuando el mercado de acciones cayó, fue simplemente el momento en que todos finalmente se dieron cuenta de que el paciente llevaba años muriendo. Aquí está el detalle que casi nadie quiere enfrentar. Un año entero antes del colapso de 1929, personas ricas y extremadamente bien informadas ya se estaban moviendo. Grandes nombres transfirieron fortunas fuera del sistema expuesto al riesgo. JP Morgan movió decenas de millones de dólares en oro a bóvedas europeas. Familias poderosas migraron silenciosamente hacia bonos del tesoro. No estaban adivinando. Estaban leyendo el entorno.
El ciudadano común no perdió su casa en 1929. La perdió en 1933, 4 años después, cuando los bancos comenzaron a exigir pagos anticipados para sobrevivir. Y esto es importante. Estas personas no dejaron de pagar. Hicieron todo correctamente. El problema es que cuando el sistema entra en pánico, los contratos dejan de ser promesas morales y pasan a ser instrumentos de supervivencia. La casa del propietario no era patrimonio, era la salida de emergencia del banco. Millones de familias que nunca se retrasaron en una cuota lo perdieron todo porque estaban atrapadas en el activo equivocado en el momento equivocado. Avanzando algunas décadas, el guión se repite. Ahora estamos en 1986. La economía parece fuerte, el crédito es fácil y el optimismo domina. Pero entre bastidores, cientos de bancos se están pudriendo por dentro. La crisis de las instituciones de ahorro y préstamo no llegó como una explosión, llegó como un envenenamiento lento. Los reguladores sabían que casi 500 de estas instituciones estaban técnicamente quebradas. Lo sabían, pero ocultaron los informes para no asustar al mercado. El plan era dejar que esas instituciones murieran poco a poco, sin ruido. Funcionó, hasta que dejó de funcionar. Cuando la represa finalmente se rompió a finales de los años 80, el costo para el contribuyente fue gigantesco. Miles de instituciones simplemente desaparecieron. Hipotecas que pertenecían a bancos, locales confiables, fueron vendidas a fondos que no tenían ningún interés en negociación humana. Las reglas cambiaron de la noche a la mañana. Y el detalle más perturbador es que el dinero de los ahorros de las propias familias estaba financiando los mismos proyectos inmobiliarios riesgosos que terminaron destruyendo esos ahorros. La serpiente se estaba devorando su propia cola. La crisis solo terminó porque los precios de los inmuebles en regiones costeras siguieron subiendo y enmascararon el problema. La enfermedad no fue curada, solo cambió de lugar dentro del cuerpo. Ahora llegamos al ensayo general más reciente, el que casi todo el mundo recuerda. Lehman Brothers, Bear Stearns, carteles de ejecución hipotecaria en cada esquina, familias enteras expulsadas de sus casas. Lo que poca gente entiende es que el colapso de 2008 no comenzó con las hipotecas subprime. Eso fue solo la mecha visible. El verdadero origen está en un cambio regulatorio aparentemente aburrido, realizado en 2004, cuando la Comisión de Valores modificó la regla de capital neto. Ese cambio permitió que los bancos de inversión se apalancaran en una proporción absurda. Antes podían apostar 12 por cada dólar real que poseían. Después del cambio, pasaron a apostar 30 por cada dólar. Eso convirtió al sistema financiero en una pila de fósforos. Bastaba una chispa, y llegó cuando hipotecas de baja calidad fueron empaquetadas en productos complejos y vendidas como inversiones seguras a fondos de pensiones y jubilaciones. Los bancos sabían exactamente lo que estaban vendiendo. En 2006, una gran institución financiera creó un producto diseñado para fallar. Fue vendido a los clientes mientras el propio banco apostaba en su contra. Cuando el producto implosionó, los clientes lo perdieron todo y el banco ganó miles de millones. Esto no es teoría conspirativa. Esto fue documentado en audiencias oficiales. Todo el sistema fue construido sobre incentivos perversos. Cuando el colapso finalmente ocurrió en septiembre de 2008, decenas de millones de estadounidenses perdieron sus casas en pocos años. No porque fueran irresponsables, sino porque el sistema dependía de un crecimiento infinito basado en deuda. Y aquí está el vínculo directo con el presente.
Nada de esto fue resuelto. El problema no fue eliminado, fue ampliado. Para evitar un colapso total, el Banco Central llevó las tasas de interés a cero y vertió billones de dólares en la economía. ¿Y a dónde fue ese dinero? A los activos, principalmente al mercado inmobiliario. La crisis de deuda fue combatida con más deuda. La burbuja no estalló, se infló aún más. Y ahora, años después, estamos sentados sobre algo mucho más grande, más frágil y más peligroso que antes. Entre los años 2020 y 2023, la primera etapa de la escalera fue completada, la fundación. Durante el periodo de la pandemia, las tasas hipotecarias cayeron a niveles históricamente bajos. Dinero barato, crédito, fácil. Los precios de las casas se dispararon en todo el país a un ritmo que no tenía relación con ingresos, productividad ni crecimiento real. En apenas 3 años, los valores promedio subieron alrededor de un 40%. En la superficie parecía prosperidad. En la estructura era exceso. Si alguien compró una casa por 300.000 al inicio de 2020, pasó a creer que valía más de 400.000 pocos años después. Pero precio no es valor. El valor solo existe cuando alguien puede pagar. Y aquí entra la realidad incómoda. Según indicadores de accesibilidad inmobiliaria, a finales de 2024, una familia promedio necesitaba comprometer más del 40% de su ingreso bruto solo para mantener una casa de precio mediano. Históricamente, ese número ronda el 25%. Esto no es un mercado saludable, es un desequilibrio estructural. Cuando un sistema necesita que las personas gasten muy por encima de lo razonable solo para existir, ya está roto. Lo que lo mantiene en pie es la entrada constante de nuevos compradores dispuestos a aceptar condiciones cada vez peores. Pero esa fuente se está secando. Ya no hay suficientes compradores para sostener los precios. Y es exactamente por eso que entramos con fuerza en la segunda etapa de la escalera, la trampa. Las señales están por todas partes para quien sabe dónde mirar. La curva de rendimientos permaneció invertida durante un período sin precedentes. Siempre que esto ocurrió en el pasado, una recesión vino después, todas las veces sin excepción. Al mismo tiempo, movimientos globales comenzaron a presionar el sistema. Bancos extranjeros, fuertemente expuestos a títulos respaldados por hipotecas estadounidenses, se vieron obligados a recalcular riesgos. Pequeños choques causaron caídas rápidas y violentas en los precios de esos activos. Esto no son fluctuaciones normales, son temblores antes de la ruptura. Y mientras la mayoría de las personas sigue mirando la inflación y el desempleo, esperando señales claras, el verdadero gatillo está oculto en un lugar que casi nadie sigue: el mercado de derivados, un enredo de contratos gigantescos, interconectados, basados en promesas de pago futuro. Funcionan mientras todos confían en todos. En el momento en que esa confianza se rompe, todo se bloquea al mismo tiempo. Los derivados funcionan como una red de seguros entre bancos. Uno promete cubrir al otro si algo sale mal. El problema es que esa red se convirtió en un círculo cerrado de promesas cruzadas. El banco A depende del banco B. El banco B depende del banco C. El banco C depende del banco A. Mientras todos creen que todos pagarán, el sistema parece sólido, pero basta que un eslabón falle para que toda la cadena se rompa de una sola vez. No es un dominó lento, es una explosión. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2008. Un gran banco no cayó porque sus hipotecas fallaran ese día. Cayó porque nadie más confiaba en que pudiera cumplir sus compromisos. Cuando la confianza desaparece, la liquidez se evapora instantáneamente. Los bancos dejan de prestar, dejan de negociar.
Dejan incluso de atender llamadas. El crédito se congela. Y cuando el crédito se congela, el mercado inmobiliario colapsa, porque la inmensa mayoría de las compras depende de financiación. Sin crédito no existen compradores. Sin compradores, los precios caen, no de forma ordenada, sino en caída libre. El valor de tu casa deja de ser lo que aparece en las aplicaciones y pasa a ser aquello que alguien, en pánico, acepta pagar. Y normalmente eso es mucho menos de lo que el propietario espera. Es en ese momento cuando las personas se dan cuenta de que el patrimonio no era líquido, era una ilusión contable. El Banco Central sabe esto. Por eso comenzó a absorber billones en títulos respaldados por hipotecas, intentando convertirse en el comprador de último recurso. No porque quiera salvar al propietario de la casa, sino porque intenta retrasar la cascada. El problema es simple. El mercado es demasiado grande. El apalancamiento es excesivo. No hay dinero suficiente para sostenerlo todo cuando la confianza se rompe de verdad. Mientras tanto, un segundo problema crece en silencio. Préstamos inmobiliarios comerciales, edificios vacíos, oficinas sin ocupación, financiaciones enormes llegando a su vencimiento. Cuando estos activos se liquidan por una fracción de su valor original, las pérdidas no desaparecen. Entran directamente en los balances de los mismos bancos que garantizan las hipotecas residenciales. Nada está aislado, todo está conectado. Cuando cae la primera pieza, casi nadie lo nota. Los problemas comienzan en los rincones del sistema, lejos de los grandes focos. Bancos regionales, especialmente aquellos concentrados en inmuebles comerciales, comienzan a mostrar grietas. No son nombres famosos, son instituciones medianas, repartidas por ciudades que casi nunca aparecen en los titulares. Cuando uno de ellos tropieza, el miedo no se propaga en filas frente a la puerta. Se propaga en clics silenciosos en el teléfono móvil. De madrugada, cuando miles de personas transfieren dinero al mismo tiempo. La segunda pieza cae poco después. El ajuste llega al consumidor común. Las tarjetas de crédito comienzan a atrasarse. Pequeños préstamos dejan de pagarse. Cuando los ingresos no acompañan el costo de vida, las personas eligen qué pagar primero. Y la hipoteca, por más peso emocional que tenga, se convierte en una cuenta más. Este movimiento no es ideológico ni moral, es matemático. Cuando el dinero se acaba, las prioridades cambian. La tercera pieza cae cuando los precios comienzan a retroceder de forma más visible. Quien compró en el pico con entradas mínimas se da cuenta de que debe más de lo que la propiedad vale. A partir de ese punto, seguir pagando deja de tener sentido económico. No es abandono irresponsable, es una decisión racional. Las ejecuciones hipotecarias vuelven a inundar el mercado, aumentando aún más la presión sobre los precios. El ciclo se alimenta a sí mismo. La cuarta pieza cae cuando los bancos se ven obligados a reconocer pérdidas. Las hipotecas deben marcarse a valor de mercado. Se violan los requisitos de capital. El crédito se congela por completo. Los refinanciamientos desaparecen. Las líneas de crédito se cortan sin aviso. Quien necesita vender no encuentra compradores. Quien necesita refinanciar descubre que el dinero simplemente desapareció. Es en ese momento cuando millones de propietarios despiertan a la realidad de que están atrapados en un activo que no pueden usar. Todo esto sucede mucho más rápido de lo que la gente imagina. No lleva años, lleva meses, a veces semanas. El dinero hoy se mueve a la velocidad de Internet. Regulaciones pensadas para otra era no consiguen seguir el ritmo.
Cuando la música se detiene, no hay tiempo para ajustes graduales, solo queda el impacto. En ese punto, casi todo el mundo piensa lo mismo. Esta vez es diferente. Siempre es así. Esa frase aparece antes de cada colapso relevante de la historia. En 1929 decían que el mercado había alcanzado un nuevo nivel permanente. En 2006 creían que los precios de las casas jamás caerían a escala nacional. Hoy, mucha gente confía en que el Banco Central siempre estará ahí para sostenerlo todo. Esa confianza es la última etapa antes de la ruptura. Dicen que los bancos están más regulados. Pruebas de estrés, exigencias de capital, nuevas reglas. Todo eso suena reconfortante en el papel, pero la realidad mostró otra cosa recientemente. Grandes instituciones aprobaron pruebas oficiales y colapsaron semanas después, no porque las reglas fallaran, sino porque fueron diseñadas para un mundo lento. Hoy el dinero se mueve en segundos. Regulaciones creadas para la década de 1930 no pueden contener un sistema que opera a la velocidad de Internet. Existe, además, un problema mayor del que casi nadie habla. Las reglas solo se aplican a los bancos tradicionales. El verdadero riesgo migró fuera de ellos. Fondos, estructuras paralelas, vehículos poco visibles que hoy controlan decenas de billones en activos. Un sistema bancario en la sombra más grande que el sistema oficial, operando con menos transparencia y casi ninguna supervisión. El riesgo no desapareció después de 2008. Solo cambió de dirección. Otra creencia común es que los propietarios están más protegidos porque tienen más patrimonio esta vez. El promedio engaña. La mayoría de las hipotecas recientes fue tomada por compradores primerizos, con entradas mínimas en el pico absoluto de los precios. Una caída moderada ya es suficiente para eliminar por completo ese supuesto patrimonio. Y son decenas de millones de familias en esa posición. No es un grupo pequeño, es una masa, y todavía están los inversores institucionales. Ellos no tienen apego emocional, no dudan. Cuando los números cambian, venden rápido. Eso acelera la caída y arrastra a todo el mercado hacia abajo. Lo que parecía estabilidad se transforma en una carrera hacia la salida. No porque alguien sea malo o codicioso, sino porque el sistema recompensa a quien sale primero y castiga a quien espera. Mucha gente aún cree que, en el peor escenario, el gobierno intervendrá y salvará a todos otra vez. Esa idea ignora la matemática. En el colapso de 2008, los rescates directos e indirectos sumaron billones de dólares. En aquel momento, el tamaño del problema era grande, pero manejable dentro del contexto fiscal de entonces. Hoy la dimensión es otra. El mercado inmobiliario es mucho mayor, la deuda total es mucho más alta y el margen de maniobra simplemente no existe. El balance del Banco Central ya está inflado hasta límites históricos. La deuda nacional crece a un ritmo acelerado. El déficit anual consume cualquier espacio para maniobras políticas audaces. Rescatar nuevamente al sistema significaría imprimir dinero a una escala que pondría en riesgo a la propia moneda. Eso no sería solo una crisis financiera, sería una crisis de confianza en todo el país. Ningún gobierno quiere cargar con ese costo político. Además, el humor social cambió. Los rescates para salvar propietarios de viviendas caras y grandes instituciones financieras ya no encuentran apoyo popular. La percepción pública es simple. ¿Por qué salvar a quienes parecen haberse beneficiado durante los años de exceso? Aunque esa visión sea simplista, influye en las decisiones.
Sin apoyo político no hay intervención rápida. Y cuando la respuesta se demora, el mercado no espera. Esto nos lleva a la conclusión inevitable. Esta vez no es diferente. Es peor. El sistema está más apalancado, más interconectado y es más rápido. Cuando el ajuste comienza, no pide permiso. Simplemente ocurre. La deuda necesita reducirse. El apalancamiento debe deshacerse. Eso siempre sucede de la forma más dolorosa posible para quien está atrapado en el activo equivocado. La pregunta no es si esto va a suceder. La pregunta es quién estará preparado cuando suceda. Porque en cada crisis las fortunas no se destruyen, se transfieren. Salen de las manos de quienes creyeron que nada cambiaría y van hacia quienes entendieron el patrón antes que la mayoría. Ahora detente un segundo y pregúntate, si la historia no avisa, solo repite. ¿De qué lado del patrón quieres estar cuando vuelva a cerrarse la tijera? Si este contenido te incomodó, es porque importa. Suscríbete a Historia de las Finanzas, deja tu like y comparte este mensaje. A veces, una sola idea compartida a tiempo vale más que cualquier refugio construido demasiado tarde. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.